Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde usted se encuentre en esta esfera terráquea. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia y en este día estamos trayendo el tema que usted puede estar viendo abajo, David Barcelo, la Consejería Bíblica, Identidad Reformada y el Nuevo Sectarismo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo voy a traerles un video a que vean también conmigo con respecto a algunas cosas que Barcelo dijo hace 3 años cuando Paul Washer lo estaba entrevistando, que muchos han reaccionado. Hace 3 años pasó esto y muchos han reaccionado y nadie por lo visto nadie se ha dado cuenta de que este hombre está diciendo de que en Barcelona no ha habido una iglesia bíblica, de cosas también acerca de la psicología, que él está promoviendo otra clase de consejería bíblica, entre comillas, porque esto los cristianos no conocían de esto hasta los 70, hasta que Jay Adams, un presbiteriano, trajo este modo de pensar. Tienen una tendencia estas personas de que todo lo que ellos sale es bíblico, a pesar de que sea recién. Por 2000 años parece que los cristianos no pudieron dar una buena consejería. Y también en este día me acompaña Germán. Germán, ¿te puedes dar una introducción, por favor? Tu país, lo que haces, quizás la iglesia donde te congregas, pues, no, ojalá que no te vayan a ir a atacar Claro, bueno, quizás eso no, porque estos personajes sabemos de que cuando que sus seguidores son capaces de todo. Así que, pero sí, una introducción, por favor. ¿qué tal, hermanos? Bueno, gracias por esta invitación. Mi nombre es Germán García, soy de acá del Ecuador. Asisto a la iglesia Columna de Verdad, ¿no? Que está en la página. E igualmente soy pastor de esa iglesia también, pastor maestro de ahí también. Mi vocación principal también y mi profesión es acerca de la psicología. Sí, soy de pregrado en psicología y actualmente estoy cursando un posgrado en neuropsicología. Y es un placer poder compartir tanto mis conocimientos en la práctica psicológica como también los teológicos que he adquirido, ¿no? En estos años y poder ser de utilidad para todos los que escuchan y para la iglesia en particular. Como había comentado en uno de tus comentarios, Luis, de que muchas veces los cristianos, como he visto, por ejemplo, a Rincón Apologético y otros, les gusta atacar a Cash Luna y a otros, ¿no? Esos que ya estamos, todos ya sabemos, ya, y hasta por Ujú. ganar audiencia, lo que sea. Pero regularmente no, la iglesia o los cristianos no se atreven por miedo, lo que sea, no lo sé, ¿no? A cuestionar a pastores conocidos como Núñez, como Barceló, como Manuel Vaz, que regularmente pareciera que tuvieran la realidad, ¿no? Pero igual se forman otro sectarismo. Creo que actualmente están en la conferencia de expositores, me parece, todos de ese grupo, ¿no? Y ahorita vamos a hacer nosotros otra conferencia de contra esos expositores. Bueno, tremendo de que alguien me etiquetó y ahora yo lo puse aquí en YouTube, en la comunidad y también en mi página de Facebook, de cómo Josías Grauma está diciendo de que el sentido común nos lleva a ver que ya no hay dones el día de hoy. Y, y el mismo argumento que ocupan los de la Ilustración para negar que habían dones tanto en la Biblia como el día de hoy. O sea, yo esos años lo dije, por eso no sé si por eso dijiste Moisés aquí. Moisés dijo, profeta Jovel, yo hace años dije que esto iba a ser la culminación del cesacionismo, a menos del cesacionismo de estas personas, que ellos iban a negar que ya no hay dones el día de hoy bajo ninguna circunstancia y Dios obra. O sea, que Dios dejó a la iglesia por puro gusto aquí y Dios va a hacer su obra a través del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, pero nosotros no podemos hacer ya milagros, ya no podemos hacer nada de eso, no podemos ni tener fe, no podemos ni aspirar a ser sanos por medio de Cristo, y aún Grauman cuando estaba diciendo esto, decía él, ¿para qué queremos sanidad? Mejor aceptemos el sufrimiento con Cristo. Ajá, entonces, él acaba de estar casi muriéndose hace unas cuantas semanas porque estuvo, hasta pidieron, ¿cómo se llama? Oración. ¿Por qué no aceptó él morirse en su casa y por qué se tuvo que ir al hospital? Esa es mi pregunta a Grauman. ¿Por qué él no aceptó que se estaban muriendo? Que se estaba, dijeron, que el hermano está súper, ahí pidieron oración en Grace to You. Y claro, y usted, aquellos que conocen a Grauman, ha regresado más disecado. ¿Y por qué no aceptó eso? Porque él quiere que ustedes sí lo acepten
Pero él no lo va a Exacto, aceptar. Él no lo va a exacto. aceptar. Eso no lo acepta. Entonces, eso es lo mismo, mis hermanos. Eso es lo mismo, y quiero que me oigan bien claro. Es lo mismo que el apóstol le está diciendo a todos ustedes que den dinero, que tengan fe, pero él no da dinero. Él se lo está agarrando todo el dinero para él, para comprarse su casa, para comprarse su carro, para mandar a sus hijos al extranjero a estudiar, etcétera, etcétera. Es lo mismo, solo que en otra área. Estas personas están criticando. El león critica por su condición. Y eso es algo que se va a ver aquí. Dice aquí David RM, dice puro Hume con mezclas de liberalismo extremo. Exacto. Dice aquí, hola Luis Germán, todos estos pastores reformados, entre comillas, son antipsicología, solo la escritura basta. ¿Qué opinas, Germán Luis? Dice aquí, David, el pastor es ecuatoriano paisano mío. Incoherencia de los reformados que son sectarios. Esos ni se saben qué son. Ok, bueno, entonces, una introducción. ¿Estás ejerciendo la profesión de psicología? Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, mi énfasis más es en la psicología, neuropsicología, ¿no? Ya que, como hablaremos, sí, algo que postulan que estaba viendo yo en los videos es que ellos parten desde una mala concepción de la ciencia de la psicología, desde ahí partimos. Entonces, hay un error, hay un error. Empezamos, por ejemplo, con esto alguien preguntó, la mayoría de reformados son antipsicología, y es cierto, pero es un motivo, existe un motivo, porque, por ejemplo, en la época de los reformados, donde que estaba el auge de la ciencia todavía ahí creciendo, la ciencia se estaba desarrollando. Entonces, las personas encontraron en los métodos científicos algunas ayudas para ellos, especialmente en el tiempo ya del siglo XIX, muchas de las personas cristianas, al encontrar en esa evolución de la ciencia respuestas para la humanidad, comenzaron, sí, a buscar a médicos y personas que pueden ayudarle. Entonces, la iglesia se vio chocado por ese asunto. Entonces, muchas personas estaban sintiendo ese deseo que la ciencia estaba en auge. Entonces, de ahí salieron esas respuestas, pero las respuestas de los reformadores no eran tanto como las que hoy tenemos, sino era, por supuesto, por guardar a la iglesia y dar algunas respuestas a ese movimiento que estaba surgiendo. Por ejemplo, yo veía un video sobre que Calvino habla de la gracia común, ¿no? No de la gracia salvadora. O sea, de que Dios utiliza aún a los que no son cristianos para contribuir y ayudar de alguna forma a las personas. Entonces, de ahí postulan, ellos no negaban en sí la búsqueda de la ayuda de ciencias o de personas no cristianas que puedan contribuir a la ayuda del hombre. Pero la reforma actual, y no hablo de toda la reforma, hablaríamos, como Luis mismo tú sabes decir, la neoreforma, ¿no? Los nuevos reformadores. Ni siquiera conocen su historia, y más por defender sus denominaciones, sus iglesias, o por hacer publicidad por ganancias, también hacen eso, como lo es con Barceló y con Adams, ¿no? Sí. Exacto, ese es el problema de que vemos de que a los reformados, esta clase de reformados, eso es lo que pasa, que vamos a ver un video, Barcelo, donde él habla de cómo llega, pero primero quiero que Germán nos diga la historia de todo esto, y si a usted le está gustando esto, déjenos un like, comparte este video, dígale a la gente, porque esto ha creado problemas grandes en las iglesias. Yo ayer, después de dar mi clase de Antiguo Testamento del periodo persa, lo que empezaron a hablar fue de esto, de este video, que la gente quería saber, porque han habido personas que han tenido problemas serios por estas clases de enseñanzas. Yo conozco personas que han tenido que ir al psiquiátrico. ¿Por qué? Porque la gente esta le dice, no, lo que vos necesitas es solo consejería. Y lo que pasaba era de que tenían ¿cómo se llama? Desbalance químico dentro de su cabeza, que por más consejería que le den a una persona, eso no se va a cambiar. Eso es parte de la caída. Ayer les decía yo a mis estudiantes que yo, cuando me ponen los lentes, me los tienen que ajustar bien. ¿Por qué? Porque yo tengo una oreja más grande que más arriba que la otra. No se nota, pero cuando me pongo los lentes duele. Yo no sé si te pasa eso a vos, Germán, pero a mí me pasa eso, que tengo una oreja más arriba. Muchos tenemos. Eso no se va a arreglar con consejería. Eso es parte de la caída.
Entonces, hay cosas que no se van a, que no se van a, ¿cómo se llama? A hacer esa cosa. ¿Por qué? Porque vienen más allá. Hay personas y esto se ha comprobado por el ADN, que hay gente que nace con propensas a ser alcohólicos porque ya nacen con genes ya sí. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tratar, tratando de cambiar el actuar de las personas, pero no solamente es consejería, sino que es tratamiento también que necesitan muchas personas. Entonces, todas estas personas creen todas estas cosas que no existen, o sea, que ellos a saber dónde viven, capaz que viven en la luna en sus cabezas, y como ellos mismos vamos a ver que para Barcelona no había existido una iglesia cristiana en Barcelona. Dicho sea de paso, David Barcelo va a Barcelona. No había existido una iglesia cristiana hasta que él la va a fundar. Por favor, si el que primero que llegó o el que tuvo la intención de llegar a España fue Pablo. Hay unos dicen que sí llegó Pablo, otros dicen que no. Pero hay iglesias, y ahora mismo me escribió, antes de empezar, vi un comentario de un, ¿cómo se llama? De un gitano de la iglesia Filadelfia, allá en Barcelona. Dice, nosotros tenemos 60 años de estar ahí, estamos celebrando al Señor, estamos sanando enfermos, dándole de comer a los necesitados. ¿Por qué Barcelo dice las cosas que dice? ¿Verdad? Exactamente. Y él dice, una parte, él dice, el video que compartiste, no encontramos una iglesia bíblica. O sea, el Espíritu, Dios no estaba actuando ahí. Dios no es soberano. Claro, Dios no es soberano. Pareciera Dios no es soberano. Que las fuerzas las puertas del Hades sí prevalecieron contra Barcelona, parece, con la iglesia de Barcelona. No tiene sentido, no tiene. Me gusta la frase de Michael Heiser que dice, por más lejana o pequeña que sea una iglesia, es un campo de batalla contra las huestes de maldad. Entonces, excelente, Dios se mueve en todo lado. Ok, entonces yo quisiera entrar y a David es ecuatoriano también, y David, fíjate el tema de ahora, me estás hablando de la Eucaristía, eso empezaste a hablar, el tema de ahora es otro, así que disculpa, que vamos a hablar solo del tema que estamos hablando. No se olvide darle like, no se olvide de compartir, no se olvide de unirse a este canal. Y al final vamos a preguntarle también a Germán si él tiene alguna forma de comunicarse con él, aquellos que tengan problemas, aquellos que quieran lidiar con eso. Entonces, Germán, ¿nos puedes contar lo que nos traes? La historia, quizás un poco quién es Jay Adams, qué fue lo que él introdujo prácticamente, porque lo que él introdujo es algo nuevo, algo novedoso aún dentro de lo que se le conoce a la consejería pastoral. Que ahora vamos a ir a Barcelo después, que él dice de que eso es lo bíblico, pero lo bíblico entonces apareció hasta los 70. O sea que la corto vista que tienen estos personajes. Bueno, cuando hablamos de esto de la consejería bíblica, como ellos lo llaman, ¿no? Parten de la idea de James Adams. ¿Quién fue James Adams? Bueno, fue un pastor, sí, reformado, ¿no? Que postuló que para la consejería bíblica solo es necesario utilizar la autoridad de las Escrituras. Pero bueno, la mayoría lo hacía, ¿no? Pero él basó yéndose más allá en contra de la psicología. Cabe mencionar que Jane Adams no fue profesional de la psicología y regularmente en los videos que él habla, así como Barceló habla, ya se murió, que dicho sea paso, ya se murió. El año pasado parece que se murió. Sí, pero los que actualmente están llevando ese auge, los que he visto hasta el momento, pues no tengo tiempo de estarles viendo todos, es el Barceló y Manuel Vaz, me parece que es. También, con Manuel Vaz. Sí, igualmente Michael Schuchel he visto. 9 Marcas también tiene un artículo. Las 9 Marcas, sí, las 9 Marcas. Y la Coalición por el Evangelio es un poco más cuidadosa. Yo tengo aquí sí. Desgraciadamente, no, en StreamYard no puedo estar compartiendo las cosas estas, pero sí ellos dicen que hay que tomar los dos lados de la moneda, que son un poco más conciliadores. Sí, porque bueno, los artículos de inglés de Coalición sí son excelentes, más científicos y académicos. Por ejemplo, para los que quieren ahondar más profundamente en este tema, existe un excelente libro, ¿no? Que se llama La psicología y la consejería cristiana, 5 puntos de vista, por Eric Johnson. Bueno, está en inglés, ¿no? Pero parte desde los postulados.
Bueno, ya hablaremos más después de esto. Bueno, James Adams parte entonces en este sentido y él postula uno de los cambios más radicales es que él se va en contra, bueno, para mi criterio, él no se va solo en contra de la psicología, él más se ataca el psicoanálisis, ¿ya? Que es una idea de que nosotros tenemos, los problemas que tenemos se basan a problemas internos, ¿no? Y que debemos sacarlos. Pero más atrás de eso, el mentor de Jane Addams fue un psicólogo que es de eminencia, ¿no? En el ámbito de la psicología, que fue Howard Mower. Este psicólogo estadounidense, que también fue profesor de Illinois y Harvard, él tuvo algunos postulados que son beneficio para el aprendizaje, como las fobias también y la ansiedad. Este hombre de ahí parte, él es la cabecilla, así los demás no quieran mencionar. Todos se van con Jane Addams, pero la mayoría no conoce que el postulado de este movimiento fue el profesor psicólogo, sí, Howard. Este profesor, pues bueno, postuló y ganó algunos premios internacionales en aprendizaje y psicología. Fue un psicólogo estadounidense que postulaba algunas sugerencias sobre las fobias, pero pasó que más adelante él se introdujo al psicoanálisis, después de tener varias depresiones y algunos problemas en su vida, y estando dentro del psicoanálisis, él se encontró con algunos problemas. Dentro de esos problemas de psicoanálisis, él se fue en contra del psicoanálisis y comenzó a postular varios argumentos en contra de ellos. Poco a poco, el profesor Howard comenzó a perder credibilidad en el mundo académico. Después se encontró y se hizo parte de la iglesia presbiteriana. Estando en la iglesia presbiteriana, encuentra un encuentro, se puede decir, cristiano, ¿no? Porque a la final lo abandonó, lo dejó, bueno, nadie sabe qué mismo fue de su vida. Al leer el doctor Howard la Biblia, él cita una frase que le dice que la Biblia, encontró que la Biblia era un manual de relaciones humanas. Los consejos y principios que encontró en la Biblia lo fueron ayudando y encontró una relación con la psicología. Entonces, después que él comenzó a hacerse parte del cristianismo, por ejemplo, en la autobiografía del doctor, él escribe esto: después de mi estación en el infierno, así como dice Barceló, ¿no? Yo, en la parte que dice que él leyó el libro de Jane Addams y encontró y cambió su profesión, así mismo le pasó a Howard. Yo creo que ellos están similando la vida de ellos. Dice, comencé a pensar mucho seriamente de la religión. Mi mujer, nuestras 2 hijas y yo recibimos instrucción y nos unimos a la iglesia presbiteriana. Él dice así: sentí que la psicología no me había salvado. Y estos términos que estás escuchando, Luis, son los mismos que ellos citan. Sentí que la psicología no me había salvado y como todavía me encontraba en un estado de confusión y consternación, esperaba que el cristianismo sí me salvase. Como ya indiqué, había perdido la fe en la confesión, pero la confesión y la penitencia me devolvieron el sentido. Ahora, como miembro activo de la iglesia, creo que el concepto es vital en este asunto. Por ejemplo, Howard encontró en los libros de los Salmos algunas formas de psicoterapia, se puede decir, como diríamos actualmente. Encontró en las penitencias de David algunas formas para sacar esos sentimientos escondidos que tienen las personas y el doctor Mower se fue en contra del psicoanálisis. Trató de entender que no es sino hasta que nosotros nos cogemos nuestras culpas y tratamos de alguna forma de penitencia, de alguna forma de encontrar, de confesarlas y pedir perdón, que vamos a encontrar una moral para la conducta humana. De allí, por ejemplo, Jane Addams, él dice claramente que este profesor, y él comenzó como ya la comunidad científica, llegó a un punto, él en una reunión internacional sobre que se iba a tratar temas de psicología, dijo que la causa de nuestras debilidades era el pecado y que muchas enfermedades mentales que tenemos no existen. Por cierto, el doctor Mower es partidario y uno de los iniciadores de lo que se conoce hoy como la antipsiquiatría y la antipsicología, que Jane Addams
repite eso en su libro, al igual que el doctor Thomas Saiz, que es un gran emérito de psiquiatría que dedicó su vida a promover que los estados mentales no son reales. Por ejemplo, en el libro de... Disculpa, esto es casi como la ciencia cristiana. Sí, exactamente. Que es una mentira de que, por ejemplo, y el ejemplo por excelencia que yo me recuerdo siempre es que es mentira que la mujer tiene dolores cuando da parto. Por eso es que la mujer no puede gritar y no puede quejarse cuando está dando parto. ¿Por qué? Porque eso le enseña al feto y al recién nacido de que hay dolor, cosa de que ellos niegan. Exactamente. Por ejemplo, para los que vamos hablando de la ciencia, hablamos de la epistemología de la ciencia, cómo se origina el conocimiento. Entonces, las hipótesis o los postulados que se hace para la ciencia, para la conducta, tienen que ser verificables y contrastables. No solo deben postular de alguna forma que sean correctos, sino se debe aún tener la habilidad de refutarles, de ser repetidos. Ahora, por ejemplo, dentro de la ciencia mismo, de la ciencia médica, científica normal, ha habido muchos fraudes científicos. El último fraude que se conoció, por ejemplo, fue el fraude de un gran científico en el Journal de Lancet de Inglaterra, que había postulado el doctor que las vacunas contra ciertas enfermedades producían autismo. Y postuló bastantes pruebas, ¿no? Diagnósticos, tomografías, también endoscopías, pero después de varios años, la comunidad científica, al querer repetir su ensayo, se dio cuenta que estaban eh, amañados eso. Y después se enteraron que este doctor, que es el principal de las antivacunas, y así surgen los movimientos, ¿sí? Esta de las antivacunas había contratado a padres y pacientes que les gustaba demandar a las personas para conseguir estos beneficios, y a pesar que él ya estaba queriendo postular una vacuna propia de él, ¿no? Para hacer. Así van surgiendo estas pseudociencias, ¿no? Que la palabra pseudociencia es algo que parece, pero no lo es. Entonces, desde Mower ya comienzan estas preconcepciones. Pero la principal idea es que Mower se fue en contra del psicoanálisis, especialmente porque no le ayudó a los problemas internos y de ansiedad y depresión que él tuvo. Entonces él comenzó, y como la comunidad científica, después de haber postulado sus grandes postulados en contra del aprendizaje, las fobias, la ansiedad, ya no le comenzó a poner mucha atención, él comenzó a crear grupos, a comenzar a enseñar. Entre uno de esos grupos, entre una de esas conferencias, asoma Adams. Entonces, él aprende de este hombre que no se puede decir que fue pastor ni teólogo, no. O sea, la consejería bíblica de James está basada en toda la evidencia que el doctor Mower postuló. No es tanto que le sacó por un estudio teológico que encontró en las escrituras, porque si no, como tú dices, Luis, otros ya lo hubieran habido encontrado, otros ya lo habían podido haber descubierto si estaba ahí. Por 2000 años nadie sabía eso. Exactamente, pero lo que sucedió es que James encuentra este nuevo enfoque anti-psicología y psiquiatría en los postulados de Mower. Basados ahí, por eso James Adams dice que uno de los precursores y maestros de él, porque hasta donde sé, me parece que entre uno de estos grupos que Mower enseñaba, sus estudiantes o mismo él, James aprendió de Mower. Entonces, de alguna forma, la psicología náutica que se le conoce, ¿no? Parte de postulados de un psicólogo que no estaba en algunas cosas, no en todas, a favor de la psicología. Entonces, de ahí se coge James y comienza a hacer su postulado de la consejería bíblica. James parte, bueno, lo que él postula está de alguna forma parte de la suficiencia. Antes de entrar a lo que él postula, solo quisiera dar quisiera aquí que Enrique Romero viene ya diciendo, defendiendo esta puerta. Dice, por supuesto que en la Biblia existen recursos para afrontar las dificultades de la vida, pero de ninguna manera sustituyen la psicoterapia o el psiquiatra cuando es necesario acudir con estos. Esa es la cosa de que al menos la Gospel Coalition en inglés
aparentemente dice de que sí, la Biblia ayuda y guía en la parte espiritual, pero la psicoanálisis y la psiquiatría ayudan en la parte material del ser humano. Y ellos aceptan que se pueda usar la psicología y la psiquiatría para una persona que tiene problemas, pero en el caso de J. Adams, por lo visto, y por el Howell, ellos no creían eso, ellos solamente creían de que todo esto era, como lo dije yo y como alguien dijo arriba también, al estilo Mary White, al estilo Mary White de la ciencia cristiana y todas estas personas de Claro. que... Uh-huh, uh-huh. Ahora podemos ver, por ejemplo, ya desde los inicios de los postulados de Mower, ahora viene Jane Addams. Ahora, ¿qué es lo interesante con Jane Addams? Lo interesante es que él parte desde su libro Orientados, Capacitados para Orientar, por ejemplo, en su libro, enseña que, bueno, él parte bajo que ya lo hice de hablar, bajo suposiciones teológicas. ¿Sí? Entonces, yo creo esto y de ahí van sus postulados, bajo precisión psicológica. Bueno, por ejemplo, una de las afirmaciones más controversiales, ¿no? Para resumir, no vamos a hablar todo de su libro ni sus creencias, es que James postula más allá de Mower. Ya, él coge, por supuesto, Mower era un psicólogo, ¿no? Era un psicólogo, de eminencia en psicólogo, que estuvo en contra y inició parte de la antipsiquiatría. En este caso, James coge estas ideas y da unas conclusiones muy peligrosas, entre las cuales él dice que las enfermedades mentales no existen, ¿sí, no? O sea, James llega a decir, tal como lo dice en la psiquiatría, antipsiquiatría, ¿no? Actual, que hay las enfermedades mentales no existen. Tal punto que llega a creer que, por ejemplo, la depresión en el sentido biológico, ¿no? Porque hay que hacer dos clases de depresión. Hay una biológica que tiene que ver con problemas de neurotransmisores, sustancias químicas en el cerebro, y otra que es episional, ¿no? James Adams dice que en el apartado que dice cómo tratar la depresión, enseña que la depresión en realidad es la consecuencia de pecados. Y si no es la consecuencia de pecados, es que la persona permitió bajo ciertas circunstancias llegar hasta ese punto. Entonces, él considera que se debe pedir perdón, ¿no? A esto. Entonces, son postulados en donde que realmente no concuerdan con lo que es la psicología. Aparte, por ejemplo, Barceló, siguiendo la misma línea de James Adams, él define en una de las enseñanzas que tiene en YouTube, Barceló dice, ¿y qué es la psicología? Y responde, es el estudio del alma. Entonces, él relaciona bajo presuposiciones teológicas igualmente como el cristianismo trata de entender el alma, ¿sí? De aconsejar el alma, de guiar el alma, y como la psicología es el estudio del alma, entonces tenéis que escoger entre estas dos, o bien una ciencia que estudia y quiere hacer lo mismo que el cristianismo hace, pero la psicología en realidad va más allá. Y es más, cuando hablamos de estudio del alma, nos hablamos en el sentido de todas las funciones que tiene las personas, de todas las funciones ejecutivas. En realidad, en sí, el estudio de la psicología es el estudio del comportamiento y de la mente, basado no tanto en el sentido del alma como los cristianos tratamos de entender, sino en un sentido de cognitivo de las funciones que somos y que nos permite serlos. Cognitivo, exacto. Entonces, las ideas que ellos ponen, unas preconcepciones, son totalmente equivocadas. Los conceptos que parten de la psicología le adaptan a ellos para sus presuposiciones teológicas. Y una cosa sí es clara que tengo que decir, muchos de sus ataques no se basan en la neuropsicología, en la neuroanatomía, no se basan, por ejemplo, en la psicología cognitiva. La mayoría de sus percepciones se basan en contra del psicoanálisis, que por supuesto, aún dentro de las ciencias psicológicas, algunos todavía consideran al psicoanálisis como una pseudociencia, ¿sí? Porque la mayoría de sus postulados no pueden ser demostrados bajo una tomografía o bajo resonancias o hipótesis contrastables o verificables. Y estoy de acuerdo, ¿no? Pero cogen problemas que
cierta ciencia tiene, como la mayoría las tiene, para adaptarse a ellos. Entonces, podríamos votar a cada uno por otra de las causas que escucho siempre que escuché. Primero, Barceló falla en la interpretación del concepto psicológico y a mí me admira porque se supone que él dice haber estudiado psicología, ¿no? Psicología No clínica. sos el único que dice eso. Muchos que han estudiado psicología o que están casados con alguien que ha estudiado psicología se han quedado con la boca abierta de que si se pregunta si se recibió, porque él no queda claro si él se recibió, si él terminó el estudio, se Sí, salió, no lo deja claro. Y no sos el primer psicólogo profesional de que cuestiona esto. Así que sería bueno que Barcelo diera a conocer todo eso, no nunca lo dejara tan en el aire. y más que todo se cuestiona porque las definiciones y cómo trata la psicología es de una manera de alguien que no conociera, de alguien que ni siquiera estudió una introducción a la psicología. Él habla, por ejemplo, de que no se puede guiar a la psicología porque no existe una psicología, sino existen las psicologías. Y por supuesto es correcto que existen varias. Bienvenido al mundo de los reformados. Hay reformados calvinistas, hay reformados Exactamente. de Suiza, hay reformados, la iglesia anglicana reformada, hay reformados holandeses. Bienvenido a la realidad de la vida, Marcelo. Yo no Eh, sabía que te habías dado cuenta hasta hace poquito. Exacto, sí, es que eso yo me pregunto, o sea, la ciencia tiene diferentes, la física tiene físico cuánticos, físicos nucleares, la teología mismo, ¿no? Tiene diferentes postulados y esa es una de las ideas de que la sistematización del conocimiento de la ciencia pueda aportar al conocimiento y el entendimiento humano, así como la teología. Entonces parten de presuposiciones. Entonces, yo tengo dos ideas y eso le he escuchado mucho también decir a Sugel. Entonces, o bien ellos no entienden o no estudiaron esto, algo serio de psicología, o sí lo saben o sí lo entienden, pero para defender la supuesta sana doctrina o para defender sus postulados, las ideas que ellos mismos se han formado, tienen Ujú. que tergiversar la ciencia y no está bien. Es lo que Entonces, hacen claro, eh, es como cuando MacArthur en una conferencia dijo de que N.T. Wright no creía en la sustitución penal, que este libro dice, me acuerdo que no mostró el libro, pero lo mencionó, que lo leyó y que no encontró ninguna referencia a la sustitución penal. Y vengo yo, agarro el libro, me voy al índice y ahí están todas las, ¿cómo se llama? Las páginas donde habla la sustitución penal. Entonces, pero la gente cree, es lo mismo que hacen los políticos el día de hoy, dicen mentiras porque la gente no va a ir a buscar, la gente no va a ir a verificar, pero aquellos que sí, somos atacados porque les mostramos, miren, esto es lo que dice, esto es lo que está la fuente. No, como aquel lo dijo, que tiene más credibilidad, entre comillas, tiene que ser así, a pesar de que yo mostré en un video libro, MacArthur dijo tal cosa, aquí está las páginas donde habla de la sustitución penal, no la niega, hay videos que no la han negado, pero MacArthur eso es lo que le ha hecho creer a mucha gente. Entonces, eso es lo mismo, así como recrean, ellos están recreando todo lo que ellos no están de acuerdo, lo recrean y lo mal representan y la gente se lo cree y ellos viven en esa mentira, porque eso es mentira, eso es claro. calumniar, eso es romper no me acuerdo qué mandamiento es no, si alguien lo puede decir aquí en el chat, no levantará falso testimonio, pero ellos se sienten libres y con autoridad de levantar falso Claro. testimonio a quien sea o a lo que sea, en este caso a la historia de la psicología. Cometen muchas falacias de autoridad y algunas tergiversan lo que es realidad. Ahora, alguien se ha preguntado, por ejemplo, por qué la mayoría eh, de psicólogos, psiquiatras que conocemos del tema no les responden? O sea, no responden a la psicología de James Adams o ¿saben por qué no le responden? Porque es sencillo. A nosotros sí se nos enseña esto. Nosotros en psicología vemos el movimiento antipsiquiatría, vemos el movimiento antipsicología, los que se opusieron, pero no nos sorprende. Estudiamos los postulados que ellos tienen. Por ejemplo, en el libro de Jane Addams, él supuestamente dice que sus presuposiciones para negar las enfermedades mentales se basan en él declara que, por supuesto, no es un especialista en el tema, pero él dice que bajo
¿sí? Bajo los estudios de grandes académicos y menciona a Sainz, o sea, ya sabemos que Sainz era emérito en psiquiatría. Entonces, todos los postulados que ellos cogen son de personas bajo su propio movimiento de antipsiquiatría. Entonces, la ciencia no te No va a trabaja así. responder, no se pierde el tiempo con las pseudociencias de estar, porque ya conocemos sus postulados y no tenemos el tiempo de ir a estar debatiendo con ellos. Sería como el miticismo, como Es, expresar tiempo con el miticismo, y aquellos que no saben, que yo he hablado de esto aquí en mi canal, el miticismo es que Cristo es un mito, que Cristo fue un hongo, que Cristo fue cualquier cosa, pero no existió. Entonces, muchos piden que nosotros tenemos que lidiar con el miticismo, pero una vez más, lo que está diciendo aquí Germán, la metodología que estas personas ocupan no se ocupan en ninguna otra ciencia. Ellos quieren hacer su propia metodología, y no importándoles que su metodología abroga los hechos, abroga es, las fechas en el sentido de la arqueología, que estaba hablando con alguien ayer, que aquí la vi, que está viendo. y dejemos algo en claro de que el movimiento de Jen Adas se basa en la psicología antipsiquiatría del doctor Mower. No nació en Jen Adas, o sea, sus postulados van para allá. Y otro caso que yo elogié, como digo, no tenemos el tiempo de estar revisando todos sus libros, pero imagínate, solo cuando llegas a leer una parte de decir las enfermedades mentales no existen, o sea, tú ya te das cuenta que ya no hay necesario de estudiar más allá. O sea, los casos que a unos les llegan, los postulados, las enfermedades, los descubrimientos, que es basura, o sea, están mintiendo la ciencia. Y otra cuestión es que la mayoría de casos que, por ejemplo, James Adas comenta ahí y dice que la depresión es una causa de una enfermedad llamada pecado, por ejemplo, y da algunas, te levantarás en la mañana, harás ciertas cosas. En realidad, los que conocen de psicología verán que muchas de los consejos que James da para las personas es una psicoterapia, es una psicoterapia, entonces no entiendo, o sea, y está por punto, es como uno de los autores, Erickson Johnson, en el libro Psiquiatría o Psicología, dice, por ejemplo, la mayoría de pastores cuando enseñan o compartimos o edificamos, es una psicoterapia. Entonces, de alguna forma, quieren negar algo que ellos mismos lo hacen y volvemos a lo mismo, de que tienen un problema de sesgos, demasiados sesgos cognitivos de esta clase de personas, Y no solamente con la psicología, sino con la historia. con Vamos a todo, ver también con con todo. todo. Es como los testigos de Jehová prácticamente. Es que yo siempre he dicho esto es como una secta que se está formando, se está formando una. Y alguien me dijo, me acuerdo que en el 2010 me dijo, yo estaba hablando con un amigo y andaba comprando de Estados Unidos, me dijo, mira, me dice, ¿qué es lo que pasa esto de que esta clase de personas están haciendo un cristianismo dentro del cristianismo? Y ellos están diciendo que ellos son los verdaderos y va a haber gente siempre que los va a seguir. Y les voy a dar un ejemplo. La iglesia Elim, allá en Latinoamérica, en Guatemala, El Salvador, México, yo fui parte de esa iglesia. Y ellos no enseñan ahora es Ebenezer, llamada final y todo eso. Ellos enseñan casi lo mismo que está enseñando esta gente. Es el mismo modo de pensar, solo que en diferente. Ellos sí ponen que hay apóstol, que hay esto, que el otro, pero son los mismos conceptos, son los mismos principios que están usando para llegar a sus conclusiones. ¿Y por qué es que yo soy tan acérrimo a toda esta gente? Porque cuando yo huelo, esto huele LIM, esto huele a secta. Y exactamente, están cambiando la historia, están cambiando, no dicen de dónde sacan sus fuentes, solo son selectivos, reinterpretan todo, porque cuando veamos el video del Barcelo, cuando él dice que los verdaderos marcas de la iglesia, en la reforma, según Lutero, habían 2 marcas de la iglesia. Ahora ya no es eso, ahora son 9 marcas, según Dever. Son 9 marcas, o sea que ellos tienen que hacer marcas de la verdadera iglesia y la gente se las cree, porque les voy a decir una cosa, y ya lo vamos a ver en el video, se lo voy a anticipar. Martín Lutero ve a la iglesia de Barcelo, no la aceptaría como una iglesia verdadera, porque no llena los requisitos reformados para una verdadera iglesia, y eso lo vamos a ver después. Así que ellos tienen que crear una historia y tienen que mal representar a los reformadores para decir, nosotros somos de esta línea, y ningún reformador clásico, ningún historiador de la reforma que enseña en los seminarios como en Calvin Seminary o Calvin University College
ningún reformador que enseña en Ginebra los apoya en lo absoluto. Ayer yo puse en mi Facebook el lugar donde la Universidad de Ginebra, donde ellos enseñan la historia del calvinismo. La universidad que fue la academia, que fue el lugar donde Calvino hizo. Y si yo hice ese curso hace años, ya había hecho la reforma, volví a hacer ese curso un poco más específico con respecto a Calvino. Nada lo que estas personas, que Sugel, que MacArthur, que Lawson, que Wash, nada de lo que ellos enseñan, que Marcelo, que Vaz, nada de lo que ellos enseñan ahí. ¿Por qué? Porque ahí le están enseñando a uno la verdad, las verdaderas fechas, las verdaderas personas, las verdaderas cosas. Ahí aceptan de que el calvinismo fue racista, tanto en Sudáfrica como en el sur de Estados Unidos durante la guerra civil en Estados Unidos. Ellos aceptan eso. Y terminan, una de las cosas que terminan, y esto es bien interesante, que es una cosa interesante para ellos, para ellos que son calvinistas, de la ciudad calvinista, más calvinista de todo el mundo, Ginebra, y esto va a la psicología, Germán, porque el calvinismo tiende a crear un sentido de elitismo dentro de las personas, y eso es una de las últimas preguntas que ellos hacen en su curso. ¿Por qué esto? ¿Qué hay en el calvinismo que crea eso? Entonces ellos están conscientes que hay personas que caen en eso. Y es una cosa psicológica, ¿verdad? Es una cosa psicológica. Pero también quiero aclarar, por ejemplo, la mayoría de reformadores, por ejemplo, y las academias que se estudia, no tanto son antipsiquiatría. O sea, como James Adams y Barceló, ellos son antipsiquiatría, enfermedades mentales no existen y los problemas se deben al pecado. Ahora, es necesario entender que en verdad dentro de la ciencia psicológica, por ejemplo, no son cristianos, no cogen a la Biblia para hacer sus postulados. Podríamos llamarle lo que nosotros llamamos a veces pecado. Dentro de la ciencia psicológica se puede llamar alguna disfunción, algún trastorno. Entonces, sí hay a veces un desbalance, como todas las ciencias de estudio que tienen sus discrepancias, y la mayoría de académicos, por ejemplo, saben hasta qué punto uno llama curación, otro le llama la salvación, y ahí sí hay una discrepancia que todo profesional lo entiende, sabe hasta qué punto la autoridad de las escrituras y hasta qué punto está la ciencia. Pero una cosa es involucrarse en una pseudociencia, como es lo que postula James Adams, en donde que se va en contra totalmente de la utilidad de que Dios pueda, y no solo eso, sino también que ya metiéndonos en el ámbito cristiano, niega las diferentes formas de la gracia de Dios, las diferentes formas que el Espíritu Santo puede guiar a las personas para la ayuda. No debemos confundirnos, como le dije, por ejemplo, en el siglo XIX, siglo XVIII, muchas enfermedades mentales, los enfermos mentales antes eran tratados como bestia. Desde el mundo ya del Renacimiento se creían que estaban endemoniados, por ejemplo, les encarcelaban, les maltrataban. Ya después la ciencia entendió que no estaban endemoniados, pero al perder su racionalidad, eran más que animales, les maltrataban. Entonces, bajo ese contexto aparece la ciencia de la conducta. Por ejemplo, el doctor Pinel, un gran promovedor de la psiquiatría, iniciador en Francia, que promovió el buen trato a los personas con problemas mentales, hizo que se puedan librarse de las cadenas, que puedan recibir uno de los tratos. Antes, si usted tenía una enfermedad mental, listo, no eras humano y tenías un peor trato. Entonces, la ciencia comenzó a entender esa ayuda y la gente comenzó a buscarles porque la religión, y no hablo del cristianismo bíblico, sino que la religión les estaba dando la espalda. Bajo ese contexto, entonces, de la iglesia, que la gente estaba yéndose donde la ciencia o donde las personas que estaban dándoles un buen trato, tratándoles de ayudar, entonces lanzaron sus en contras. Entonces hay que entender también el contexto, ¿no? El contexto de dónde nace estas presuposiciones en contra de la psicología, no tanto en contra de sus postulados de la ciencia, sino en contra de que la gente se estaba abandonando, las iglesias, abandonando la ayuda de los pastores que no tenían conocimiento a un lugar o a médicos o personas que estaban encontrando su ayuda. Bajo ese concepto también
hay que entender por qué buscaban esa ayuda. Entonces, sí, Luis, y para concluir esto de análisis, si tú analizas y ustedes analizan el concepto de James Hadas y Barceló y todo esto, es la misma secuencia que vamos a encontrar en todas las pseudociencias, como la fenomenología. Es más, yo ahorita estoy haciendo un artículo que tengo que presentar para mañana en mi posgrado de neuropsicología sobre una pseudociencia. Entonces tengo que eh, indicar una pseudociencia. Y, y la pseudociencia parte de una verdad, ¿sí? Es real, toda pseudociencia parte de una verdad, parte bajo de un trabajo de alguien que postuló algo real, pero que no puede empíricamente o después defender sus postulados. Y ahí la mayoría de estos hombres que tratan, tanto en lo teológico, psicológico, lo que sea, defienden sus posturas bajo realidades, verdades, pero que después se hacen sectarios. Entonces la mayoría se baja bajo el mismo movimiento y hay que tenerles mucha atención contra esas pseudociencias. Alguien arriba dijo también de que Núñez, él siendo cirujano y de epidemiología, él al principio negaba que el COVID fuera algo. Él decía, me acuerdo por Twitter, es algo que solo da como y puso un chart, ¿cómo se dice? Puso ahí un gráfico donde dice, esta es la gente que muere por la gripe y esta es la gente que muere Como por una COVID. gripe, sí, sí le Sí. vi. Y yo fui uno de los que le dije, ¿cómo se atreve a decir usted es experto en eso y usted está hablando de estas cosas? Y bueno, a los meses dio vuelta el hombre. Pero él era uno de que promovía de que el COVID no existía, de que el COVID no era más que una gripe. Bueno, Hay que dicho, tener honestidad, hermano Luis, hay que tener honestidad, honestidad teológica, honestidad intelectual. A veces, como todos hombres, tenemos presuposiciones, nos adelantamos, pero hay que ser honestos cuando las evidencias son postulantes o cuando la mayoría también de evidencias están ahí. Por ejemplo, el último caso que yo vi de Alducin, me parece que era, o sea, que dijo que Jesús iba a venir otra vez, ¿no? Y sí. después salió a disculparse de que se había adelantado y esas cosas. Y en realidad yo creo que hay que tener una honestidad intelectual y si no puedo tratar, por ejemplo, la mayoría de estos hombres como Barceló, Núñez, perdón, y Sugel, si yo no puedo tratar o no entiendo este tema, no lo voy a demonizar. Si no quiero tratar, Eso es usted lo que hacen. le dejo a otras personas que tal vez puedan entenderlo. Por ejemplo, James Hadas no era un psiquiatra, no era un especialista en psicología. Si él no pudo entender cómo se originan, él solo dice, solo sabemos que las causas de la depresión son muchas y la más real es el pecado. Y si no puedo entender eso, por lo menos no, como dice la ética del profesional que viene desde Hipócrates. ¿Cuál es la ética profesional? Si no puedes ayudar a tu paciente, por lo menos no lo hagas daño. No le hagas daño, por lo menos. O sea, ahí tenemos que llegar. Sí. Aquí dice alguien, Miguel Núñez es médico infectólogo, Luis. Y yo lo sé, pues sí, él me lo dijo a mí. En Twitter me lo dijo. Me lo dijo. Ahora, dicho sea de paso, Núñez no me habla a mí, me bloqueó de Twitter donde tenía yo mis interacciones, porque Núñez, a que ustedes no lo crean, Núñez apoya la herejía nestorianismo. Así que y yo se lo saqué en cara y de ahí a él y a Cristianos al Día y no soportaron. Cristianos al Día me dijo que yo estaba mintiendo y yo le dije, bueno, él está apoyando el nestorianismo junto con Núñez. Así que ellos dos rechaza la posibilidad de la psicología y también, pero apoya una herejía de que supuestamente ellos son. De tanto deberían hacer lo que hizo Alducin, pero Graham Bass pidieron su cabeza. Sin embargo, ellos miraban la viga de su prójimo prendiendo un tronco en el suyo. Exacto. Ellos son. Bueno, miren, ahora yo quiero entrar al video de cual esto pasó hace 3 años. A mí nadie me había hecho nada. Bueno, yo sabía de todo esto, pero yo no he puesto nada de caso porque yo estoy haciendo mis clases de judaísmo del Segundo Templo. Estoy ocupado, yo trabajo, tengo familia. La semana pasada mis tres, mi esposa y 2 de mis hijas tuvieron COVID, así que yo venía al trabajo, cocinaba, hacía todo y después, ¿cómo se llama?
me iba a dormir porque que yo me levanto a las 4:50 de todos los días. ¿Qué es Nestoriano Sandow? Busca en este canal, vas a encontrar bastantes videos que yo hice acerca de eso, videos hasta de 3 horas exacta, y con respecto al nestorianismo. Y desgraciadamente muchos de los que se llaman, una vez más, como dice Germán, muchos de los que se llaman apologistas no saben el tema y terminan diciendo, o mejor dicho, afirmando herejías que la iglesia ya rechazó, pero ellos que ahora dicen que ellos son fieles a la Biblia y por eso es que las defienden. ¿Cómo aconsejas a un paciente con depresión? ¿Le dices que la culpa la tienen sus padres y que es una víctima? ¿O le dices que no ha centrado su vida en Dios? Yo diría, ¿cómo aconsejó el Señor, Dios, el Padre? ¿Cómo aconsejó cuando no se encontró que había ayuda idónea en el huerto ¿cómo se llama? Adán? ¿Le dio la culpa a él? ¡Ey! Aquí está la cosa, porque Dios le hubiera dicho, bueno, ¿y para qué querés una ayuda idónea si me tenés a mí? Porque eso es lo que se predica en muchos pastores. Yo solo te necesito a ti, Señor, sí, pero yo digo que tenés que tener mujer. O sea, ni eso es un gnosticismo. Negar de que uno tiene necesidades. Dios por eso nos hizo en familia. Dios nos hizo en familia. Si se muere un hijo de cáncer, por ejemplo, Dios no quiera. El hijo no pecó. Hay niños pequeños, recién nacidos, que mueren de cáncer. Vamos a decirle, mire, hermano, el pecado de ese niño, porque en pecado fue concebido y todo eso, por eso murió ese niño. Así que usted no tiene por qué estar depresión. ¿Por qué? Porque el pecado lo mató. Y, claro. Y después viene y dice, bueno, Señor Jesús, ¿de verdad odias a los niños? Mientras que tú dijiste, deja que estos pequeños vengan a mí, cuando los discípulos no querían. ¿Qué Dios estamos proyectando? Un Dios que crea más depresión. Ahora yo, por ejemplo, yo añadiría la pregunta que dice, ¿qué clase de depresión? Bueno, primero, como bien dices, Luis, en la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se usan bastantes palabras unos con otros. O sea, cuando había necesidad tanto personal de exhortación, se iban a los hermanos, entre sabios, lo que había, ¿no? Por ejemplo, leyendo hace un tiempo, estaba leyendo el libro de Justo González sobre la historia, sobre el estudio bíblico dentro de la iglesia. En un inicio de la iglesia, las personas que eran parte de la historia de la retórica, de la teología, de la filosofía griega, ellos eran los pastores, porque eso era lo que había. Y no se negaba el conocimiento. Si aportaba al conocimiento del obispo, qué bueno. Por supuesto, más adelante ya se fueron creando las enseñanzas de ahí mismo. Ahora, este conocimiento que nos da, si una persona tiene depresión, ¿cómo le aconsejarías? Dice ahí. Por supuesto, partiendo desde, como cristianos que somos, analizamos el concepto teológico, que ya Luis lo dijo, ¿no? Pero también debemos entender qué clase de depresión es. No todas las depresiones son iguales. Sería una depresión, por ejemplo, que la gente tiene por consecuencias morales, por fallas de ellos mismos. Si es una depresión por asuntos de neurotransmisores, una depresión química, entonces son otra clase de cosas. Yo no le voy a decir a una persona que adquirió una depresión durante mucho tiempo, ¿no? Sí, que solo se arrepienta, ¿no? ¿Por qué? Porque es como yo decirle a un diabético, arrepiéntete por ser diabético, arrepiéntete por tener presión alta. O sea, la presión alta se te va a quitar cuando vayas y pidas perdón a Dios, ten por seguro que la presión alta se te va a quitar. Eso no va a suceder, entonces depende qué clase de depresión la tiene y bajo qué conceptos para poder tratarla. Esa clase de depresión. Y ahí donde yo digo que esta gente, aparte de ser neorreformados, son como neonósticos. Ellos no creen que la materia tiene que ver nada en nuestras enfermedades, sino que es solo el pecado. Y lo que pasa es esto, entonces, ¿para qué hay una resurrección? ¿Para qué tenemos porque de nada le serviría al Señor? Entonces, bueno, te moriste, ya estás en el alma, ya no vas a sufrir porque no tenés cuerpo. ¿Por qué hay una resurrección? Entonces, tienen una mala concepción acerca de la caída. Por eso parto yo también que basan sus bajos presuposiciones teológicas, porque, por ejemplo, hay parte del movimiento de la erudición que no cree, por ejemplo, en el pecado original. O sea, no cree en el pecado original, parte de la erudición bíblica. Entre uno de esos estaba viendo un artículo, por ejemplo, de Heiser, hablaba algo cerca de eso.
¿Y, y qué partimos? Entonces ellos parten desde las presuposiciones, todos partimos bajo presuposiciones Nadie es cognitivas. objetivo. Nadie, todos filtramos Nadie es nuestros tabula sentimientos. rasa. Nadie es tabula Exacto. rasa. Pero cuando yo comienzo y digo, como dice en el video, no, ellos están equivocados, los continuistas están equivocados, porque yo pienso, o no había una institución bíblica porque así debe ser. Y cuando lo que ellos son, como dijiste Luis, no hubiera sido factible, por ejemplo, en la vestimenta, la gente dice, no, mira, el que se pone esa que está pantalón está pecando y se pone un vestido. Ahora, si nos fuéramos al mundo judío, ni esa persona entrara dentro de la categoría de modestia en el tiempo de Pablo. Entonces, cuando hacemos de nuestras preconcepciones cognitivas, filosóficas o teológicas las únicas, ahí fallamos y nos volvemos el sectarismo. Sí, claro, y ese es el problema. Bueno, entonces vamos a entrar entonces al video de Barcelo. Es una entrevista, como la pueden ver ustedes ahí, con Paul Washer. Y yo quiero ir